No hay poesía en el vacío. Hay presión, hay frío y hay un zumbido constante, un hum de 50 hercios que se te mete en los huesos hasta que olvidas el sonido de tu propia respiración. Yo estuve allí, procesando la telemetría de la Salyut 7 cuando el sistema colapsó el 11 de febrero de 1985. Oficialmente, fue una pérdida total de energía. Extraoficialmente, fue una deglución. La estación no se apagó, se detuvo, como si el tiempo hubiera decidido que ese volumen específico de metal y carne ya no necesitaba seguir la secuencia lineal del universo. Cuando Yanibekov y Savinij lograron entrar en el vientre de la estación, el aire olía a ozono y a perro muerto. El silencio no era la ausencia de sonido, era una presencia física, una densidad que te taponaba los oídos con la fuerza de un océano de mercurio. Mis manos tiemblan sobre el teclado mientras escribo esto. Recuerdo el olor de la crema de manos de mi madre, lavanda y urea, un olor tan humano y tan pequeño, mientras veía los monitores de diagnóstico mostrar valores que no tenían sentido físico. La entropía se había tomado un descanso. Aquí Yanibekov, la iluminación no es eléctrica. La voz en la radio sonaba como si estuviera siendo triturada por papel de lija. No era luz, no como nosotros la entendemos. No había fotones rebotando en las superficies. Era una anomalía de coherencia. El espacio interior de la Salyut 7 estaba siendo sobreescrito. Las paredes de la estación no reflejaban nada porque la luz no venía de una fuente. La realidad misma estaba sangrando información visual. Entonces, la estática en mi auricular se transformó, no en palabras, sino en una frecuencia que me hizo sangrar por la nariz. 7 figuras. No eran ángeles. Olvida esa basura mística de los informes filtrados. Eran proyecciones de 3 metros, contornos que desafiaban la geometría euclidiana, como si alguien hubiera intentado dibujar un hombre solo con ángulos muertos y pesadillas. No flotaban, estaban anclados en puntos de presión de la realidad que nosotros no podemos percibir. Savinij dice en su informe, el que no quemaron, que sintió paz. Mentira, lo que sintió fue la aniquilación de su voluntad. Sus pupilas estaban tan dilatadas que el iris era apenas una línea invisible. No sentía peligro porque su cerebro ya no era capaz de procesar la amenaza. Estaba mirando al sol a través de un microscopio. Vi a través de la cámara de seguridad un grano grueso, blanco y negro, como uno de esos seres levantaba un apéndice. No fue un saludo, fue una verificación de integridad de datos. En ese momento, los cosmonautas sufrieron una reconfiguración sináptica. Sentí un calor agudo detrás del esternón, un error en mi propio hardware biológico mientras veía a los hombres en la pantalla retorcerse, no de dolor, sino como si estuvieran siendo enfocados por una lente colosal. Sus cuerpos empezaron a fallar, no porque estuvieran muriendo, sino porque la biología humana es un contenedor demasiado estrecho para lo que estaba entrando. Pasaron 10 minutos, o 10 eones. No pude mover el cursor. El zumbido del soporte vital era lo único que me impedía desaparecer en el monitor. Cuando los seres se desvanecieron, no lo hicieron volando. Simplemente dejaron de estar renderizados en nuestra capa de realidad. Pero dejaron una huella, un residuo. Cuando recuperamos la telemetría, los instrumentos no marcaban nada, pero las grabaciones térmicas eran un grito silencioso. En la oscuridad total de la estación, los cuerpos de Yanibekov y Savinij emitían un brillo tenue. No era luz hermosa, era la radiación de una combustión interna que no consumía oxígeno. Era como ver la bioluminiscencia de los peces de abismo que han pasado demasiado tiempo cerca de una fuga volcánica. Sus pieles eran translúcidas, revelando una red de venas que ya no transportaban sangre, sino una suerte de plasma informático. El mando soviético lo llamó alucinación colectiva. Yo vi las autopsias de los que vinieron después. O mejor dicho, vi los informes de mantenimiento.
20 años pasaron. Los sujetos no envejecían. Sus rostros se volvieron máscaras de cera, estáticos, atrapados en un bucle biológico que los mantenía en una estasis perfecta. La persistencia, un término clínico para ocultar que habían dejado de ser humanos para convertirse en acumuladores. Recuerdo a Alexei Borodín. En el 99 tuvo un accidente que debería haberlo convertido en pulpa de carne y hueso. Lo vi en la camilla. Sus huesos no se soldaron, se reconfiguraron. Fue como ver un programa de software corrigiendo una línea de código corrupta. No hubo dolor en su cara, solo una expresión de absoluta indiferencia mientras su fémur atravesaba la piel para volver a su sitio por sí solo. Alexei, le pregunté una vez en la penumbra de la clínica secreta de Moscú, ¿qué ves cuando cierras los ojos? Él me miró. Su piel brillaba tanto que podía ver las sombras de mis propios dedos proyectadas en la pared opuesta. No proyectaban sombra. La luz de su piel devoraba la oscuridad, consumía los fotones del ambiente. No cierro los ojos, susurró. El espacio se está reorganizando. Ya no hay muros, solo corredores de luz que me llevan al centro. Falta uno, Sergei. Siempre falta uno. Borodín no estaba asustado. Estaba vacío. Su humanidad había sido extraída como la ganga de una mina para que lo que quedara debajo, el mineral, la estructura, pudiera ser utilizado. Sus recuerdos, su amor por su esposa, el sabor del vodka frío, todo eso eran impurezas que la anomalía estaba quemando sistemáticamente. Mijaíl Orlov fue el siguiente en degradarse. En 2004, su brillo era tan intenso que quemaba las retinas de los enfermeros. No era luz, era información pura impactando contra el nervio óptico. Orlov dejó de dormir porque ya no tenía un yo al que regresar en sueños. Ya no soy incompleto, dijo, antes de que su sistema simplemente se desconectara. Su cuerpo, sobre la mesa de autopsia, brilló con la intensidad de una supernova en miniatura cuando fallaron las luces del quirófano. 5 segundos de una claridad insoportable que nos dejó a todos ciegos temporalmente. Y luego, el vacío. No habían muerto, habían completado su función como unidades de procesamiento. La Salyut 7 no fue una estación espacial, fue un órgano digestivo, un punto de anclaje donde 7 conciencias fueron recolectadas para alimentar algo que no tiene nombre, una estructura ciega y vasta que nos está asimilando neurona a neurona. Éramos el combustible, y la combustión apenas estaba empezando. Yuri Malenkov fue el más patético de todos nosotros, y por eso mismo, el más humano. Se aferró a la negación como un animal herido se aferra a una madriguera inundada. Mientras los demás se dejaban digerir por la anomalía, Yuri decidió que podía dejar de brillar, como si la física cuántica pudiera detenerse cerrando las persianas. Lo vi en 2010. Su departamento en los suburbios de Moscú era un búnker de luz artificial. Tenía televisores sin sonido, radios escupiendo estática y bombillas de alta intensidad en cada rincón. Dormía con los ojos abiertos, inyectados en sangre, huyendo de la oscuridad porque sabía que en el momento en que los fotones ambientales desaparecieran, su propia piel comenzaría a traicionarlo. Si no hay sombra, no hay lugar donde puedan proyectarse, me dijo, con la voz rota por años de vigilia forzada. Pero los sueños no necesitaban fotones. En su delirio, Yuri no veía ángeles, veía registros, archivos de una burocracia cósmica que nos ha estado procesando desde antes de que el primer mono bajara de un árbol. Me habló de monjes medievales que se arrancaban la piel en cuevas tras ver hombres de luz y de astrónomos árabes que perdieron la razón al observar los 7 reflejos. Siempre 7, siempre el mismo patrón de recolección. Salyut 7 no fue un milagro espacial, fue el primer caso donde el andamiaje, así llamaba él a los cosmonautas, resistió lo suficiente para que la secuencia de datos se estabilizara. No estábamos evolucionando, Sergei. Estábamos siendo devueltos a un estado de materia inerte y consciente
previo a la fragmentación que llamamos humanidad. En 2015, encontré un archivo desclasificado de 1967, un cosmonauta que regresó de una misión corta y simplemente dejó de cambiar. Sus células no morían, pero tampoco se dividían. La nota manuscrita al final del informe me persigue cada noche. El sujeto parece haberse detenido antes de completarse. No eran ángeles descendiendo, era la realidad alineándose sobre nosotros como una guillotina. La última vez que vi a Yuri, se miró al espejo y gritó, no por lo que vio, sino por el retraso. Su reflejo tardó una fracción de segundo en imitar su movimiento. La sincronización con este plano de existencia se estaba rompiendo. La anomalía ya no lo consideraba una entidad independiente, sino un buffer de datos que estaba tardando demasiado en vaciarse. En 2023, la estructura finalmente dejó de necesitarlos. Uno de los 6 supervivientes desapareció. No murió en el sentido biológico, simplemente dejó de ser necesario como entidad separada y fue absorbido por la red. Los demás sintieron un vacío insoportable, la sensación de un miembro amputado que sigue doliendo en una dimensión que no puedes tocar. Fue entonces cuando comprendí mi propósito en esta carnicería cuántica y por qué tú, que estás leyendo esto, también estás en peligro. El séptimo nunca iba a ser un cosmonauta, la estructura no necesitaba 7 cuerpos dentro del círculo, necesitaba 6 acumuladores y una referencia externa, un observador, alguien que mirara el proceso desde fuera para que la función de onda colapsara en una realidad permanente. Yo soy el séptimo, y ahora tú también lo eres. Al leer estos informes, al procesar esta información, estás cerrando el circuito. Tu cerebro está actuando como el testigo final que la forma completa necesita para estabilizarse. No sientas alivio por el calor en tu pecho o por esa extraña nitidez que parece tener ahora la oscuridad de tu habitación. No es una bendición, es el ajuste de un lente. La Salyut 7 no fue una estación, fue un órgano de un cuerpo vasto, ciego y hambriento que nos está digiriendo. El brillo que emitían los cosmonautas era la energía liberada mientras su humanidad era consumida para alimentar una secuencia que no nos incluye. Ahora mismo, mientras el silencio se vuelve más denso a tu alrededor, la variable humanidad está siendo eliminada de tu sistema para optimizar la observación. No hay ángeles, no hay Dios, solo hay una estructura que necesita ser vista para existir, y nos usa como espejos desechables hasta que nos rompemos. Ya no escucho el zumbido de la estación, solo escucho el proceso de mi propia extinción. 7 posiciones, 6 internas siendo procesadas, una externa, el testigo. Gracias por mirar. Sin ti, nada de este horror sería permanente. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de horror cósmico.